y déjame matar al resto de esos tipos para convertirme en un asesino en serie. Cuando hablamos de asesinos en serie, a menudo imaginamos una figura masculina con un cuchillo en la mano. Pero profundicemos en los oscuros rincones de la historia, donde las mujeres protagonizan escenarios sombríos. Imaginemos mujeres calculadoras, que ocultan hábilmente sus crímenes y cuyas acciones nos producen escalofríos. Sí, amigos, hoy nos asomamos al abismo donde la maldad femenina demuestra ser tan escalofriante y peligrosa como la masculina. ¿Están preparados para una impactante inmersión en el mundo de las terroríficas asesinas en serie? Leonarda Cianciulli, nuestra primera señora. Leonarda Cianciulli nació en 1894 en una pequeña ciudad italiana. Su vida comenzó de manera ordinaria, pero el destino le había trazado un camino extraordinario. En su juventud, Leonarda conoció a un hombre del que se enamoró. Sin embargo, sus padres le prohibieron la relación y se vio obligada a casarse con otro hombre. Una vez, según ella, un gitano le predijo que enviudaría, pero también le prometió que se convertiría en la mujer más famosa de Italia. Esta predicción se convirtió en una llave que le abrió las puertas a un oscuro futuro. Tras la muerte de su primer marido, Leonarda conoció a su segundo hombre. Pero su segundo marido desapareció sin dejar rastro, dejándola viuda con 2 hijos. Durante este tiempo, Leonarda comenzó a practicar la magia y las habilidades extrasensoriales. Afirmaba haber recibido instrucciones de la diosa del amor sobre cómo alcanzar el éxito y la riqueza. Sin embargo, estas instrucciones eran aterradoras y crueles. Mataba a mujeres y convertía sus cuerpos en jabón, que luego vendía en el mercado. La primera víctima de Leonarda fue Faustina Setti, que buscaba su ayuda para encontrar marido. Leonarda atrajo a Faustina con la promesa de una pareja adecuada en Pola. El día de su partida, Faustina visitó a Leonarda por última vez. Leonarda mató a Faustina con un hacha y arrastró su cuerpo hasta un armario. Leonarda echó los trozos desmembrados en una olla, añadiendo 7 kilos de sosa cáustica que había comprado para hacer jabón. Leonarda removió la mezcla hasta que los trozos se disolvieron, creando una papilla espesa y oscura. Sacó la sangre coagulada del barreño, la secó en el horno y la molió hasta convertirla en polvo. Lo mezcló con harina, azúcar, chocolate, leche, huevos y margarina. Leonarda horneaba estos ingredientes en forma de pastas de té, que servía a los visitantes. La segunda víctima de Leonarda fue Francesca Soavi, a la que prometió un trabajo en una escuela femenina de Piacenza. Leonarda convenció a Francesca para que escribiera postales a sus amigos y familiares, detallando sus planes. El 5 de septiembre de 1940, Francesca visitó a Leonarda por última vez. Su cuerpo corrió la misma suerte que el de Faustina, disuelto en sosa cáustica, pero fue la tercera y última víctima de Leonarda, Virginia Cacioppo, quien sufrió un destino aún más espantoso. Leonarda afirmó haber encontrado a Virginia trabajo como secretaria para un misterioso empresario de Florencia. El 30 de septiembre de 1940, Virginia visitó a Leonarda por última vez. Leonarda también se hizo con las posesiones de sus víctimas. Al parecer, recibió grandes sumas de dinero, incluidas 30.000 liras de Faustina Setti y 50.000 liras, diversas joyas y bonos públicos de Virginia Cacioppo. Leonarda llegó incluso a vender la ropa y los zapatos de las víctimas, con lo que se benefició aún más de sus atroces crímenes. Sus crueles crímenes se descubrieron en 1940 y Leonarda fue condenada a cadena perpetua. Hoy en día, Leonarda Cianciulli sigue siendo una de las figuras criminales más misteriosas y aterradoras. ¿Qué llevó a esta mujer a cometer actos tan crueles? Puede que nunca sepamos la respuesta a esta pregunta. Karla Homolka. ¿Se aclararán los motivos de Karla Homolka? Conocida como una de las asesinas en serie más aterradoras de la historia, los atroces actos de violencia de Homolka conmocionaron al mundo. Junto con su marido, Paul Bernardo, se embarcó en una escalofriante serie de secuestros, violaciones y asesinatos de niñas. Los crímenes de Homolka se caracterizaron por una brutalidad sádica. Tras cumplir su condena, Homolka salió de prisión en 2005 y se instaló en Quebec, donde se casó y tuvo hijos. La historia comienza a finales de los años 80 en Scarborough, Ontario, Canadá. Karla Homolka, una joven normal y corriente, se cruza en su camino con Paul Bernardo. Nadie podía imaginar que su retorcida atracción desembocaría en una serie de horrores inimaginables. En sus primeros años de vida, Karla Homolka fue víctima de la violencia y la intimidación de su estricto padre. Bernardo, por su parte, creció en un hogar disfuncional, con un padre controlador y maltratador y una madre depresiva. La primera víctima de la pareja no fue otra que la propia hermana de Homolka, Tammy. Drogaron y agredieron a Tammy,
provocando su trágica muerte. Para encubrir su atroz crimen, escenificaron la muerte de Tammy como un accidente. Este sería el primero de muchos actos de su incalificable violencia. Homolka y Bernardo secuestraban a niñas, las sometían a horrores inimaginables y finalmente acababan con sus vidas de la forma más espantosa. Sus actos sádicos también incluían agresiones sexuales y torturas. Una superviviente, Jane Doe, consiguió escapar de sus garras, proporcionando una visión de la horrible realidad. Pero, por desgracia, muchas otras no fueron tan afortunadas. La joven Leslie Mahaffey también fue víctima de la insaciable sed de sangre de la pareja. Le quitaron la vida y se deshicieron cruelmente de su cuerpo en bloques de cemento en un lago cercano. La racha de violencia de la pareja continuó con el secuestro, agresión sexual y asesinato de Kristen French. Los detalles de sus crímenes son demasiado perturbadores para relatarlos en su totalidad, pero baste decir que sus acciones se caracterizaron por un desprecio absoluto por la vida humana. A pesar de ser investigados por la policía, Homolka y Bernardo lograron eludir las sospechas durante un tiempo. Sin embargo, en 1990 se hizo público un retrato robot del violador de Scarborough, que se creía era Bernardo. La policía interrogó a Bernardo en 2 ocasiones, pero no consiguió detenerlo. No fue hasta que las pruebas de ADN le relacionaron con los crímenes cuando empezó a desvelarse la verdad. Antes de que Bernardo pudiera ser detenido, confesó a Homolka haber cometido más delitos. Sin que él lo supiera, Homolka ya había confesado a sus tíos, lo que condujo a su detención. Cooperó con las autoridades y reveló la existencia de cintas de vídeo que documentaban sus actos. Bernardo fue detenido y un registro minucioso de su casa descubrió la espeluznante verdad. Los crímenes cometidos por Karla Homolka y Paul Bernardo fueron una auténtica pesadilla. Su reino del terror dejó un rastro de devastación y vidas destrozadas a su paso. En conclusión, la escalofriante historia de Karla Homolka y Paul Bernardo nos recuerda las profundidades de la depravación humana. Anna Maria Zwanziger. Del mismo modo, Anna Maria también era propensa al vicio. Anna Maria Zwanziger, conocida como la Brinvilliers alemana, fue una asesina en serie bávara del siglo XVIII. Huérfana a los 5 años, sufrió una educación tumultuosa, salvada por un tutor que le proporcionó educación y la introdujo en la literatura. Obligada a casarse a los 15 años con un hombre mucho mayor, su unión fue infeliz, lo que llevó a Anna a prostituirse para mantener a su familia. Tras la muerte de su marido, trabajó para el juez cuando se dio cuenta de que podía ganar algo de poder envenenando a su esposa. Trabajando como ama de llaves y cocinera de Glasser, Anna orquestó la reconciliación entre Glasser y su esposa, utilizando sus habilidades culinarias para envenenar a la mujer con importantes cantidades de arsénico. Los efectos del veneno fueron agonizantes, y la señora Glasser sufrió una muerte atroz en apenas 3 días. Pero la sed de poder y control de Anna no se detuvo ahí. Pasó a su siguiente víctima, el juez Groman. Esta vez, su motivo parecía estar alimentado por los celos. Cuando Groman anunció su compromiso con otra mujer, Anna lo vio como una afrenta personal. En un ataque de ira, envenenó su té, provocándole una muerte atroz. Su última víctima, Frau Gebhard, esposa del juez Gebhard, fue presa de las mortíferas intenciones de Anna. Una vez más, Anna utilizó arsénico para acabar con la vida de otra víctima inocente. La salud de Frau Gebhard empeoró rápidamente. Desgraciadamente, sus alegaciones de que la nueva enfermera, Anna, la había estado envenenando, fueron desestimadas, y ella también falleció. Pero el reino del terror de Anna no se detuvo en sus víctimas directas. Envenenada, atacó a cualquiera que entrara en la casa de los Gebhard. Envenenó a los criados, a personas que la despreciaban e incluso al inocente bebé de la casa. Anna llenó los tarros de café, sal y azúcar con grandes cantidades de arsénico, asegurándose de que cualquiera que consumiera estos productos cotidianos sería víctima de su mortal complot. Las consecuencias del envenenamiento masivo conmocionaron a la comunidad y las sospechas empezaron a recaer sobre Anna. Las autoridades querían interrogarla, pero había desaparecido, trasladándose de un lugar a otro en busca de una nueva vida. Sin embargo, la ley estaba decidida a llevarla ante la justicia. En octubre de 1809, en Nuremberg, se la encontró con un paquete de arsénico en el bolsillo, pero ella se empeñó en negarlo todo. Incluso intentó culpar de la muerte de la esposa del juez Glasser al propio juez. Sin embargo, durante el juicio se reveló la verdadera naturaleza de Anna. Gritó ante el tribunal, confesó haber matado a todo el mundo y expresó su deseo de seguir envenenando a hombres, mujeres y niños sin tener en cuenta su sexo. Sus motivaciones estaban arraigadas en su detestación por el bienestar y la alegría de los demás, un marcado contraste con su propia apariencia desgastada.
Finalmente, Anna Svansiger fue declarada culpable de asesinato y condenada a muerte. Murió sin arrepentimiento, despidiéndose del sheriff y del verdugo con una cortés reverencia en el cadalso. María Swanenburg. No menos horrible es la historia de María Swanenburg, que comenzó el 9 de septiembre de 1839 en la ciudad de Leiden, Países Bajos. Nació en el seno de una familia pobre con muchos hijos, algunos de los cuales murieron trágicamente jóvenes a causa del cólera. Durante su infancia, María vivió en una pequeña cabaña de trabajadores con los 11 miembros de su familia. Las condiciones de vida eran duras. A los 28 años, se casó con el padre de sus hijos. La tragedia golpeó la vida de María cuando 2 de sus hijos murieron poco después de su matrimonio. Ella desarrolló un problema con la bebida. Fue entonces cuando comenzó su siniestro camino de envenenar a la gente. El motivo de los atroces crímenes de María Swanenburg era principalmente el beneficio económico. Trataba de beneficiarse de las pólizas de seguros de vida y del dinero de las herencias, utilizando la muerte de sus víctimas para asegurar su propia estabilidad financiera. Sin embargo, la elección de sus víctimas no obedecía únicamente a motivos económicos. María mataba utilizando diversas sustancias, como arsénico, plomo y estricnina. Añadía estas sustancias mortales a la comida y la bebida de sus víctimas. Al ingerirlas, provocaban síntomas graves como diarrea, deshidratación y daños orgánicos. Las víctimas sufrían dolores de cabeza agónicos, sensibilidad a la luz y, en última instancia, insuficiencia cardíaca y renal. Sus víctimas eran vecinos, amigos e incluso familiares desprevenidos. También hubo casos en los que sus crímenes parecían impulsados por la compulsión de matar. En un escalofriante incidente, llegó a intentar envenenar a 6 personas, incluida la madre embarazada de 2 hermanas a las que había asesinado mientras hacía de canguro. La investigación de los crímenes de María Swanenburg comenzó cuando Hendrik Frank Huysen buscó ayuda médica tras experimentar un dolor atroz. Su mujer y su hijo recién nacido ya habían sucumbido a una misteriosa enfermedad caracterizada por diarrea y vómitos. Las muertes de madre e hijo no eran infrecuentes en el barrio, donde los brotes de cólera eran frecuentes. Sin embargo, Wijnand Rutgers van der Leuf, un médico que había tratado a otro paciente con síntomas similares en la misma calle, empezó a sospechar. A medida que se desarrollaba la investigación, María Swanenburg, también conocida como la Buena Mí, surgió como principal sospechosa. Los vecinos contaron historias de familias en las que había estado involucrada y cuyos miembros habían muerto uno tras otro. Las pruebas contra ella eran irrefutables y fue condenada por el asesinato de 23 personas. Sin embargo, se cree que el número real de víctimas puede haber sido mucho mayor, con estimaciones que superan el centenar. Se modificaron las leyes que regulan la venta de arsénico y se pidió la reinstauración de la pena de muerte específicamente para su caso. Sin embargo, debido a su género, fue condenada a cadena perpetua. Pasó el resto de su vida entre rejas y falleció en 1915. Las secuelas de los crímenes de María Swanenburg pusieron de manifiesto la necesidad de una mayor supervisión y protección contra este tipo de actos de envenenamiento en serie. También planteó cuestiones sobre las condiciones sociales que pudieron contribuir a sus actos. Hélène Hegado. Como habrá comprendido, la historia de muchos asesinos tiene su origen en una infancia difícil. Hélène Hegado, la terrorífica asesina en serie, fue una empleada doméstica francesa que aterrorizó a la población de Bretaña en el siglo XIX. Nacida en 1803, los primeros años de su vida estuvieron marcados por la tragedia y la pérdida. A lo largo de 18 años, se cree que asesinó a 36 personas utilizando arsénico, un veneno mortal. Sus víctimas fueron desde miembros de su familia hasta jefes desprevenidos. Tras la muerte de su madre, Hélène fue enviada a vivir con sus tías, que trabajaban como criadas en la rectoría de Beauvry. Fue allí donde se introdujo en el mundo del servicio doméstico, un mundo que se convertiría tanto en su medio de vida como en su coto de caza. A los 17 años, Hélène se fue a la ciudad de Seglien, donde consiguió trabajo como cocinera. Durante ese tiempo, fue acusada de añadir cáñamo de la casa de cereales del cura a su sopa, un acto que dejaba entrever un lado más oscuro de su naturaleza. Sin embargo, no fue hasta 1833 cuando se sospechó por primera vez que Hélène había sido envenenada. Por aquel entonces, trabajaba para otro sacerdote, el padre François Ledrogo, en un pueblo cercano. En el transcurso de 3 meses, una serie de muertes súbitas asolaron la casa, cobrándose la vida de 7 personas, incluido el propio sacerdote, e incluso la propia hermana visitante de Hélène, Anne Hegado. A pesar del número de muertes, la aparente tristeza y el comportamiento piadoso de Hélène le permitieron continuar con sus actividades sin ser detectada.
Al regresar a Boubry, Hélène se encontró cuidando a 3 personas, incluida su otra tía, que fallecieron en un lapso de 3 meses. Este patrón de muertes siguió a Hélène cuando se trasladó a Locminé, donde se alojó con Marie-Jeanne Le Boucher, una costurera. Marie-Jeanne y su hija fueron víctimas de sus letales acciones, mientras que su hijo, que rechazó las atenciones de Hélène, logró sobrevivir. La misma ciudad se convirtió en escenario de otra muerte cuando la viuda Lorey ofreció una habitación a Hélène. En mayo de 1835, Hélène había sido contratada por Madame Toussaint, donde se produjeron 4 muertes más. A lo largo de su racha asesina, las víctimas de Hélène mostraron síntomas compatibles con el envenenamiento por arsénico. Sin embargo, a pesar del creciente número de muertes, nunca fue detenida con arsénico en su poder. El reino del terror llegó a un dramático final con su arresto en 1851, que marcó el comienzo de un juicio que cautivaría la atención del público. Durante el juicio, el comportamiento de Hélène fue errático e impredecible. La acusación presentó un caso convincente, vinculando a Hélène con 23 presuntas muertes por envenenamiento entre 1833 y 1841. Finalmente, el tribunal declaró a Hélène Hegado culpable de 3 asesinatos, 3 intentos de asesinato y 11 robos. Debido a las leyes francesas relativas a las pruebas admisibles y a la prescripción, los cargos se limitaron a los que se produjeron dentro del plazo especificado. El 26 de febrero de 1852, Hélène Hegado se enfrentó a su destino final. Condenada a morir en la guillotina, fue ejecutada en el campo de Marte de Rennes ante una gran multitud. Jane Toppan. La siguiente chica de la lista tiene una historia igual de cautivadora. Jane Toppan, también conocida como Jolly Jane, fue una terrorífica asesina en serie que sembró el terror en Massachusetts entre 1895 y 1901. Como enfermera, se aprovechó de su posición para hacer daño a los pacientes y a sus familias, movida por fetiches sexuales, sadismo y celos. Obtenía un placer perverso de la vulnerabilidad de los pacientes y disfrutaba administrándoles dosis letales de fármacos. Sus motivos se extendían a venganzas personales y a llamar la atención de los hombres. También utilizó veneno para incapacitar a un ama de llaves, robarle el trabajo y, más tarde, matar a la familia para la que trabajaba. La racha asesina de Toppan comenzó en 1895, cuando envenenó a su casero, Israel Dunham, y a la esposa de este. Esto marcó el inicio de una espeluznante pauta que continuaría durante varios años. En 1899, atacó a su hermana adoptiva, Elizabeth Brigham, administrándole una dosis letal de estricnina. Al año siguiente, se cobró las vidas de Mary McNear, una paciente, y Florence Calkins, el ama de llaves de Elizabeth. En 1901, Toppan se trasladó a vivir con el anciano Alden Davis y su familia en Cataumet, aparentemente para cuidar del señor Davis tras la muerte de su esposa, Mattie. A las pocas semanas de su llegada, se embarcó en una oleada de asesinatos, acabando con la vida de Davis, su hermana Edna Bannister y 2 de sus hijas, Minnie y Genevieve. Los miembros supervivientes de la familia Davis empezaron a sospechar tras la muerte de Minnie y ordenaron un examen toxicológico, que confirmó sus peores temores. Había sido envenenada. Las autoridades locales asignaron un destacamento policial para vigilar de cerca a Toppan. El 29 de octubre de 1901, fue detenida por asesinato, y el verdadero alcance de sus crímenes comenzó a desvelarse. Durante el juicio, Toppan sorprendió a la sala al confesar 31 asesinatos. Entre sus víctimas había desde pacientes a su cuidado hasta familiares inocentes. Los métodos de asesinato de Toppan eran tan escalofriantes como calculados. Administraba dosis letales de fármacos como morfina y atropina a sus víctimas, a menudo alterando las dosis prescritas para garantizar un desenlace rápido y mortal. A continuación, pasaba tiempo a solas con sus víctimas, elaborando historiales falsos y medicándolas para que entraran y salieran de la consciencia. Toppan también realizaba actos íntimos con sus víctimas mientras agonizaban, obteniendo un placer perverso de su vulnerabilidad y sufrimiento. Este nivel de manipulación y control sádicos añadía una dimensión aún más oscura a sus crímenes. También atacó a personas de su entorno personal, como su hermana adoptiva y la familia Davis. Esto demuestra su escalofriante habilidad para integrarse en la sociedad, ganándose la confianza de los que la rodeaban antes de traicionarla de la forma más horrible que se pueda imaginar. En 1902, el juicio de Toppan concluyó con un veredicto estremecedor. A pesar de su insistencia en su propia cordura, fue declarada demente e internada de por vida en el Hospital para Dementes de Taunton. Allí pasó el resto de sus días y falleció el 17 de agosto de 1938, a los 84 años.
Daria Saltykova. En la historia rusa también hay personajes dementes. Daria Saltykova, comúnmente conocida como Saltichika, nació el 3 de noviembre de 1730 en el seno de una acaudalada familia rusa de Moscú. Creció en un entorno privilegiado, rodeada de la opulencia y la grandeza de la época clásica. La familia de Daria estaba bien relacionada con otras familias nobles y, muy joven, se casó con la famosa familia Saltykov. Su marido se llamaba Gleb Saltykov y juntos se embarcaron en una vida de riqueza y privilegios. Sin embargo, el marido de Daria falleció, dejándola viuda a los 26 años. Con la muerte de su marido, Daria heredó un importante patrimonio que incluía una mansión llamada Troitskoe. Esta finca no solo era un símbolo de su riqueza, sino que también albergaba a un número considerable de siervos, más de 600. Daria era una mujer profundamente piadosa que donó una parte significativa de su fortuna a obras de caridad y monasterios. Sus obras de caridad y su devoción a la Iglesia le granjearon la reputación de noble, devota y generosa. Pero bajo esta fachada de piedad acechaba una oscuridad. Un día, cuando Daria se sentía cada vez más sola, conoció a un joven y apuesto hombre llamado Nikolai Tyutchev. La aventura que siguió trajo una nueva sensación de alegría a su vida. Sin embargo, su felicidad duró poco cuando descubrió que Tyutchev mantenía una relación amorosa con una joven. Daria desató su furia contra las siervas, a las que consideraba rivales. Cuanto más jóvenes eran, más las despreciaba. Las sometía a torturas y crueldades inimaginables, que a menudo acababan con sus vidas. Las golpeaba sin piedad, les rompía los huesos, las arrojaba desnudas fuera de la casa al frío glacial y vertía agua hirviendo sobre sus cuerpos. Las mujeres embarazadas y los niños no se libraban de sus actos sádicos. A pesar de las crecientes quejas y rumores en torno a las muertes en la finca de Saltykova, las autoridades hicieron la vista gorda. Las conexiones de Daria con poderosos miembros de la corte real la protegieron de cualquier consecuencia. No fue hasta que los familiares de las mujeres asesinadas tomaron cartas en el asunto y presentaron una petición ante la emperatriz Catalina II cuando empezó a hacerse justicia. Catalina decidió juzgar públicamente a Daria Saltykova, exponiendo sus crímenes al mundo. En 1762, Daria fue detenida tras una investigación de 6 años, que reveló que había asesinado al menos a 139 personas, principalmente mujeres y niñas de entre 10 y 12 años, a lo largo de 6 o 7 años. En 1768 fue declarada culpable del asesinato de 38 siervas y condenada a cadena perpetua debido a la abolición de la pena de muerte en Rusia. Se celebró una ceremonia civil de ejecución en la Plaza Roja de Moscú, que sirvió de advertencia a otras personas. Pasó el resto de su vida aislada en una celda de madera sin ventanas del convento moscovita de Ivanovsky, donde se ocultaron sus crímenes, pero su reino de terror perseguiría para siempre a quienes oyeran su nombre. Elizabeth Bathory. La siguiente mujer también fue deslumbrada y alentada por el poder y la riqueza. Elizabeth Bathory, la infame condesa de la sangre, nació como Erzsébet Bathory el 7 de agosto de 1560 en Nyírbátor, una ciudad del Reino de Hungría. Nació en el seno de una de las familias más prominentes de Europa Central, por lo que recibió la mejor educación y una educación clásica. Sin embargo, los primeros años de su vida no estuvieron exentos de dificultades. Sufría graves problemas de salud, su débil constitución la llevó a ser epiléptica, propensa a sufrir violentos ataques. A pesar de sus problemas de salud, su educación la expuso a un mundo de violencia y horror. Se dice que durante su infancia no le repugnaba la violencia que presenciaba, sino que parecía sentirse atraída por ella. Un incidente especialmente perturbador fue el de un hombre que había cometido el delito de robar y al que habían metido en el cuerpo de un caballo. En lugar de sentir repulsión, la joven Elizabeth se rió al verlo. A los 10 años se había convertido en una joven de impresionante belleza. En esa época se comprometió con Ferenc Nadasdy, un conde húngaro de 15 años. Isabel se instaló en el palacio de los padres de su futuro marido y se instruyó en la administración de las fincas bajo la dirección de su suegra. El 8 de mayo de 1574, a la edad de 14 años, Isabel se casó con Ferenc Nadasdy. Durante este tiempo, Isabel fue sexualmente activa durante su matrimonio. Como regalo, Ferenc concedió a su joven esposa un castillo propio, el castillo Kastise, donde más tarde cometería sus crímenes más horribles. La unión de Elizabeth y Ferenc unió a dos poderosas familias, convirtiéndolos en la pareja más poderosa de su tiempo. Sin embargo, su matrimonio no fue uno de amor y afecto convencionales. Lo que les unió fue su amor por la violencia y el sadismo. Ferenc enseñó a Elizabeth
métodos innovadores de tortura, como el uso de papel aceitado enrollado y colocado entre los dedos de los pies de una sirvienta a la que luego prendía fuego. Incluso le regaló un guante con garras para arañar la cara de las sirvientas desobedientes. Mientras Ferenc introducía a Isabel en el mundo del sadismo y la violencia, otra influencia maligna entró en su casa en 1601. Ana d'Arbolla, una mujer de la que se rumoreaba que era bruja, se unió a la familia y tuvo un profundo impacto en la personalidad de Isabel. Bajo la siniestra tutela de Ana, las tendencias sádicas de Isabel se intensificaron y comenzó a acabar con la vida de varios de sus sirvientes. Aunque el número exacto de sus víctimas sigue siendo objeto de debate, la espeluznante naturaleza de sus crímenes la ha convertido en una leyenda. Finalmente, el tribunal condenó a Elizabeth Bathory a una vida de confinamiento solitario en su propio castillo, donde permaneció amurallada en un conjunto de habitaciones hasta su muerte 4 años más tarde. Sus cómplices fueron castigados con la ejecución o la cadena perpetua, pero la propia condesa de sangre escapó del hacha del verdugo debido a su condición de noble. Juana Barraza. Pero para Juana, escapar completamente a su destino no fue posible. Los primeros años de Juana Barraza estuvieron marcados por la tragedia y las penurias, que prepararon el terreno para el oscuro camino que acabaría emprendiendo. Nacida el 27 de diciembre de 1957 en Epazoyucán, Hidalgo, México, Juana creció en el seno de una familia disfuncional plagada de alcoholismo y malos tratos. Su madre, Justa Samperio, era una alcohólica que cambió a su hija pequeña, por 3 cervezas, a un hombre que la violó repetidamente. El trauma infligido a Juana a tan tierna edad dejaría cicatrices duraderas en su psique. La infancia de Juana se vio aún más empañada por la pérdida de su hermano mayor, José Enrique, que murió trágicamente en un atraco. A pesar de estas dificultades, Juana perseveró y buscó consuelo en el mundo de la lucha libre. Antes de caer en la oscuridad, Juana encontró en la lucha libre una válvula de escape para sus emociones y una sensación de empoderamiento. Bajo el nombre de la Dama del Silencio, se convirtió en luchadora profesional y cautivó al público con su fuerza y habilidad. Sin embargo, el turbulento pasado de Juana y los malos tratos que sufrió a manos de su madre alimentaron un creciente resentimiento hacia las mujeres, especialmente las mayores. A medida que la carrera de Juana en la lucha libre prosperaba, su lado siniestro empezó a aflorar. Fuera del cuadrilátero, se transformaba en una asesina a sangre fría que tenía como objetivo a ancianas vulnerables que vivían solas. Sus víctimas, todas ellas mujeres de 60 años o más, se convirtieron en los desafortunados objetivos de su rabia y su retorcido sentido de la justicia. El modus operandi de Juana era escalofriantemente calculado. Se hacía pasar por funcionaria del gobierno y se ganaba la confianza de sus víctimas ofreciéndoles la oportunidad de inscribirse en programas de asistencia social. Armada con un estetoscopio y un carné de identidad falso, entraba en sus casas con el pretexto de prestar asistencia. Una vez dentro, Juana daba rienda suelta a su brutalidad, apaleando o estrangulando a sus víctimas antes de robarles sus pertenencias. Al principio, las autoridades y la prensa se mostraron desconcertadas por la cadena de asesinatos y descartaron la posibilidad de que se tratara de una asesina en serie. Sin embargo, a medida que aumentaban las pruebas, quedó claro que Juana Barraza era la autora intelectual de estos atroces crímenes. Su aspecto físico, descrito como masculino e imponente, confundió aún más a los investigadores, que inicialmente creyeron que la asesina era un hombre. En noviembre de 2005, las autoridades mexicanas empezaron a reconstruir el rompecabezas, ya que las declaraciones de los testigos indicaban que el asesino llevaba ropa de mujer para acceder a los apartamentos de las víctimas. Un gran avance en el caso se produjo el 25 de enero de 2006, cuando Juana fue detenida mientras huía de la casa de su última víctima, Ana María de los Reyes Alfaro. La detención de Juana Barraza causó conmoción en todo el país y puso en tela de juicio las ideas preconcebidas sobre quién podía ser un asesino en serie. El 31 de marzo de 2008, Juana Barraza fue condenada a 759 años de prisión por sus crímenes, una sentencia que subrayó la gravedad de sus actos y supuso un cierto alivio para un público aterrorizado. Miyuki Ishikawa. Más frágil, pero no por ello menos horrible, la niña Miyuki, por el contrario, elegía como víctimas a bebés en lugar de ancianos. Miyuki Ishikawa, nacida el 5 de febrero de 1897 en el pueblo de Honjo, en la prefectura de Miyazaki, tuvo una educación aparentemente ordinaria. Creció en un pequeño pueblo y se crió en una familia modesta con valores tradicionales. En 1914, a los 17 años, Miyuki tomó una decisión que cambió su vida y se trasladó a Tokio. En Tokio, se dedicó a sus estudios y se graduó como comadrona titulada el 30 de septiembre de 1919.
Este logro marcó el inicio de su carrera en el campo de la sanidad. Ese mismo año, Miyuki se casó con Takeshi Ishikawa, un hombre 3 años mayor que ella. Su matrimonio, por desgracia, no dio lugar a ningún hijo biológico debido a la histerectomía previa de Miyuki. Miyuki dirigió una maternidad llamada Kotobuki Sanin, que se convirtió en una destacada institución en Tokio. La experiencia y las habilidades de Miyuki como matrona le permitieron ocupar cargos importantes en múltiples asociaciones de matronas, lo que consolidó aún más su estatus en la comunidad. Fue a finales de la década de 1940, tras la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzó a surgir el lado oscuro del carácter de Miyuki. Durante este periodo, llegaron muchos bebés a Kotobuki Sanin, la mayoría nacidos fuera del matrimonio. Las verdaderas madres de estos bebés eran a menudo demasiado pobres para proporcionarles los cuidados y el apoyo adecuados. Esta desafortunada circunstancia hizo que disminuyera el número de padres adoptivos disponibles, lo que dejó a Miyuki ante una difícil decisión. En lugar de proporcionar los cuidados y la atención que estas vidas inocentes merecían, Miyuki optó por desatender a los niños a su cargo. Trágicamente, muchos de ellos murieron como consecuencia directa de sus acciones. Las demás comadronas empleadas en Kotobuki Sanin estaban horrorizadas por las prácticas de Miyuki y ya no podían soportar que se las asociara con semejante crueldad. Una a una, renunciaron a sus puestos, dejando que Miyuki llevara a cabo sus siniestros actos en solitario. Al mismo tiempo, Ishikawa intentó cobrar por estos asesinatos. Ella y Takeshi extorsionaban a los padres con grandes sumas de dinero, argumentando que los costes de criar a sus hijos no deseados serían inferiores al dinero exigido. El doctor Shiro Nakayama también participó en este plan y ayudó a la pareja falsificando certificados de defunción. En total, se sabe que 211 bebés fueron sus víctimas. 2 agentes de policía encontraron los restos de 5 víctimas de Ishikawa el 12 de enero de 1948. Ishikawa y su marido fueron detenidos 3 días después. Investigaciones posteriores descubrieron las cenizas de más de 40 bebés en la casa de un funerario y 30 más en un templo. Los fiscales afirmaron que la pareja asesinó al menos a 27 bebés de un total de 84 muertos entre abril de 1946 y enero de 1948. El 11 de octubre de 1948, el Tribunal de Distrito de Tokio declaró a la pareja culpable de 5 asesinatos y los condenó a 8 y 4 años de prisión, respectivamente. Ambas partes recurrieron, pero el Tribunal Supremo de Japón rechazó el recurso el 15 de septiembre de 1953. Así pues, la belleza exterior no siempre equivale a la belleza interior. Si te ha gustado este vídeo, no dejes de explorar nuestro canal para ver más contenidos igual de cautivadores.